Buenos días, profe. Es que me salió hace ratito sin querer. Sí, me dijo a mí que leyera, ¿verdad? Sí, Luis David, por favor, ayúdame. Dice Ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff es una ley fundamental de circuito que establece que la suma algebraica de todos los voltajes localizados en una sola trayectoria cerrada es cero, o en otras palabras, que la suma de las caídas de voltaje es igual al voltaje de la fuente total. Como ya se sabe, en un circuito eléctrico los voltajes de un lado a otro de los resistores, caídas de tensión, siempre tienen polaridades opuestas a la polaridad del voltaje de fuente. Muy bien, hasta ahí, Luis David. No sean malos, pongan como título en su cuaderno Ley de voltajes de Kirchhoff, LVK, y anoten el primer párrafo, por favor. Me dicen cuando podamos continuar. Listo, Iván, avísenme cuando podamos continuar, por favor. Y yo, profe. Muchas gracias. Quiero que observen la figura. Es un circuito eléctrico. El último párrafo que leyó el compañero Luis David nos dice que en un circuito eléctrico los voltajes de un lado a otro de los resistores, o sea, las caídas de tensión, siempre tienen polaridades opuestas a la polaridad del voltaje de la fuente. Ahí como que me falló un poco cuando estaba escribiendo, es a la polaridad del voltaje de la fuente, ¿sale? Entonces, ya lo sabían, las caídas de tensión son los voltajes que se forman en los resistores por el paso de la corriente, obviamente. Este voltaje, o sea, V1, V2 y V3, estos voltajes más bien, son el resultado de multiplicar la corriente, la intensidad de la corriente total, porque es un circuito en serie, por el valor resistivo de cada resistencia, ¿sale? Entonces, continuamos. Sígueme ayudando, Luis David, por favor. Observe que la polaridad de la fuente de la figura anterior es de menos a más y cada caída de voltaje es de más a menos, de acuerdo al sentido de la corriente. Las caídas de voltaje de un extremo a otro de los resistores están señaladas mediante voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3.
El voltaje del punto A al punto B es el voltaje de la fuente Vs. Asimismo, el voltaje de A a B es la suma de las caídas de voltaje de los resistores en serie. Por consiguiente, el voltaje de fuente es igual a la suma de las tres caídas de voltaje, conforme lo establece la ley de voltaje de Kirchhoff. En una malla, la suma de todas las caídas de voltaje localizadas en una trayectoria cerrada única es igual al voltaje de la fuente. Suma de voltajes de fuente es igual a la suma de la intensidad por las resistencias. Muy bien, Luis David. Oye, ¿me puedes decir qué es intensidad por resistencia? Pues el voltaje, bueno, ahí refiere a la suma a la suma de los voltajes de la fuente. Sí, I por R, I por R justamente es un voltaje, muy bien, Luis David, y se refiere más bien a las caídas de tensión, ¿sale? Ahí nos está diciendo que la sumatoria de los voltajes de la fuente o de las fuentes, ¿sale? Porque ya vimos que se pueden sumar fuentes de tensión o de voltaje en serie, ¿sale? Entonces, toda la suma de las fuentes debe de ser igual a la sumatoria de las caídas de tensión o bien a la sumatoria de I por R, ¿sale? Entonces, quiero que anoten eso, por favor. En una malla, la suma de todas las caídas de voltaje, bla, 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 todo lo que está en cursivas, junto con esa expresión ahí, junto con esa sumatoria, y me avisan cuando estén listos, por favor. Ya, profe. Muy bien, muchas gracias. Puedes bajarle un poquito, Anthony, y ¿estás conectado, Horacio Lara? Sí, profe. Ayúdame a leer, por favor, Horacio. El concepto general de la ley del voltaje de Kirchhoff está ilustrado en la figura siguiente y se expresa mediante la ecuación Vs o voltaje de salida es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 sucesivamente hasta el voltaje enésimo. Y bueno, aparece una imagen. Al sumar todas las caídas de voltaje localizadas en una trayectoria cerrada y restar luego ese total al voltaje de fuente, el resultado es cero. Este resultado ocurre porque la suma de las caídas de voltaje siempre es igual al voltaje de la fuente. La suma algebraica de todos los voltajes, tanto de fuente como de caídas, localizadas en una trayectoria cerrada única es cero. Por consiguiente, otra forma de expresar la ley de voltaje de Kirchhoff en forma de ecuación es voltaje de salida menos voltaje 1 menos voltaje 2 menos voltaje 3 menos el voltaje enésimo es igual a 0.
Y ya. Sí, muchas gracias, Horacio. Pues ahí tenemos otra forma de ver la ley de voltajes de Kirchhoff. Quisiera que anotaran ambas, por favor. La primera es VS o voltaje de la fuente, voltaje de salida, sería igual a la caída de tensión en resistor 1, la caída de tensión en resistor 2, y así sucesivamente hasta la caída de tensión N, ¿sale? La otra forma que podemos ver es VS menos V1 menos V2 menos V3, así hasta Vn es igual a 0, ¿sale? Simplemente están pasando del otro lado de la igualdad las caídas de tensión, obviamente con signo opuesto, ¿sale? Con signo negativo. Se estarían restando las caídas de tensión para que nos pueda dar 0, ¿sale? Entonces, anoten ambas maneras de ver de ver la ley de voltajes de Kirchhoff y anoten el diagramita, por favor, ahí dibújenlo para que más o menos se acuerden. ¿Estás conectado, Jesús Gómez Zavala? Sí, profesor. Muy bien, Jesús, buenos días. Ahorita que me avisen que ya acabaron de copiar, me vas a ayudar con el primer ejemplo, por favor. Ya, profe. Muy bien, no es malo, Anthony, déjanos de compartir. Voy a compartirles yo mi whiteboard y vamos a hacer un primer ejemplo. ¿Estás listo, Jesús? Sí, profesor. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Avísenme cuando estén viendo mi whiteboard. Ya cambié. ¿Ya lo ven, oigan? Sí, profe. Muy bien, pues anoten todos en su cuaderno, por favor. Determine el voltaje de la fuente VS en el siguiente circuito. ¿Sale? Entonces nos pide determinar VS en el siguiente circuito. Tengo una fuente de tensión de esta manera, un resistor, otro resistor, y hasta ahí, más menos VS, más menos, este es una resistencia 1, una resistencia 2, más menos 10 volts y 5 volts. Adelante, Jesús, por favor, hay que determinar el voltaje de la fuente VS. ¿Sí nos escuchas, Jesús? Sí, profesor. Son 15 volts.
Muy bien, 15 volts, el voltaje VS. ¿Cómo le hiciste, Jesús? Pues por la ley de Kirchhoff, el voltaje de salida sería igual al voltaje 1 más el voltaje 2. Muy bien, el voltaje 1 más el voltaje 2, porque nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff que los voltajes de salida, el voltaje de la fuente, de acá, debe de ser igual a la sumatoria de las caídas de tensión. Muy bien, Jesús. Entonces, VS debe de ser igual a 10 más 5. VS debe de ser igual a 15. 15 volts, ¿sale? Perfecto. ¿Todos están de acuerdo con Jesús, oigan? Sí. Sí, profe. Gracias. Diana Gabriel Osorio, ¿estás conectada? Sí, profe, buenos días. Buenos días, Diana. Tú me vas a ayudar con el ejemplo número 2 y anoten en su cuaderno, determine la caída de tensión V3 en el siguiente circuito. ¿Vale? A ver, vamos a determinar V3. En el siguiente circuito. A ver, tengo una fuente de tensión, un resistor, ay caray. Muy bien, Diana, tengo una fuente de tensión E1, vale 50 volts. Tengo una fuente de tensión E2, tiene un valor de 15 volts. Tengo una caída de tensión 1. Aquí nos está diciendo que hay una caída de tensión de 12 volts. Una caída de tensión 2 con valor de 6 volts. Y mi caída de tensión 3 que yo tengo que determinar. ¿Sale? Adelante, Diana, avísanos cuando estés lista, por favor. El voltaje 3 es igual a 17 volts. Muy bien, el voltaje 3 es igual a 17. A ver, permítanme. 17 volts. ¿Cómo le hiciste, Diana? Saqué el voltaje total de las fuentes, que sería 50 menos 15 volts. A ver, sería el voltaje total de las fuentes sería 50 menos 15. ¿Eso cuánto te da, oye? 35 volts. 35 volts. Entonces te quedó un circuito equivalente de esta manera, ¿verdad? Con una fuente de tensión de esta manera, Diana. Así.
Sí, ¿Segura, Diana? lo terminal. ¿Mandé? ¿No sería la terminal positiva? ¿No? Sí, justamente, Diana, está invertida mi fuente, ¿sale? Acuérdense que les dije que la que tenía mayor magnitud, les di ese tip, era la que mandaba, ¿sale? Entonces mi resultante tiene que ser al revés. Sí, sí son los 35 volts, pero mi fuente está hacia acá, ¿verdad? Diana. Sí, Muy bien. ¿Qué más hiciste, Diana? ¿Sacaste ya un voltaje total? Te queda una fuente, un circuito resultante de esta manera. Muy bien. ¿Qué más hiciste, Diana? bueno, en la fórmula de voltaje de salidas es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, pero no tenemos el voltaje 3, entonces se despeja. Muy bien. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Sustituyes o qué haces, Diana? No, despejé, bueno, pasé del lado izquierdo el voltaje 1 y el voltaje 2. A ver, entonces, ¿VS es igual a algo o le resto algo? Tú veme dictando, oye. Ah, VS menos V1, bueno, voltaje 1 menos voltaje 2 igual a voltaje 3. Ajá, muy bien, Diana. ¿Qué más? Sustituí los valores de A ver, veme 35 dictando. volts Ajá. menos 12 volts Ujú, menos 6 volts. ujú. Es igual a V3, ¿verdad? Sí, ¿Cuánto te da entonces, Diana? 17 volts. Muy bien, V3 es igual a 17 volts. Perfecto, ¿todos concuerdan con Diana, oigan? ¿Alguien difiere con Sí. Diana? No, profe, está bien. Muy bien, Diana, perfecto, ya está tu participación. Perfecto, compañero Rodrigo Gesser, ¿estás conectado? No tiene señal, profe. Híjole, bueno, no te preocupes, Rodrigo, ahí está tu participación. Cruz Maldonado, Miguel, ¿estás conectado? No está conectado. Leonel Cruz Ángel. Leonel, ¿estás conectado? No se conectó, Leonel. Aldair Cervantes, ¿estás conectado, Aldair? No se conectó. Rigoberto Castillo nunca se conecta. Anthony, Profe, posiblemente. Mande. soy Rodrigo, no sé si ya me pasó, es que se me fue el internet justo cuando estaba terminando Diana de hablar. Ah, sí, ya te pasé Rodrigo Gesser, de la Rosa Ibarra, ¿eres? Hola. Sí, profe. Ah, bien. Oye, ¿nos escuchas bien entonces? ¿Si ves la pantalla? ¿Podrás realizar un No, profe, ejercicio? no. Logro escuchar muy cortado todo. Bueno, no te preocupes, Rodrigo. Vamos con Anthony. Anthony Palemón. Sí, sí, profe, aquí estoy. Buenos Muy días. bien. Buenos días. ¿Me vas a ayudar con este tercer ejemplo? Y quiero que anoten en su cuaderno, encuentre el valor de R4 en el siguiente circuito. Muy bien, nos piden encontrar el valor de resistencia 4
Tengo una fuente de tensión de 100 volts, se llama VS, ¿vale? Tengo un primer resistor, se llama R1, vale, 10 ohms. Tengo un segundo resistor, vale 47. Tengo un tercer resistor, vale 100. Y tengo R4. A ver, la corriente, hay una intensidad de corriente de 200 mil, ¿sale? A ver, Anthony, tengo una fuente de tensión de 100 volts, ¿sale? Tengo un resistor 1 con un valor resistivo de 10 ohms. Tengo una resistencia 2 con un valor de 47 ohms. Tengo mi resistencia 3 con un valor de 100 ohms. Y tengo mi resistencia 4. Nos están diciendo que hay una intensidad de corriente en el circuito de 200 miliamperes, ¿sale? Entonces, adelante, Anthony, avísame cuando estés listo y continuamos. Sí, profe. La resistencia tendría un valor de 500 ohms. 500 ohms. ¿Cómo le hiciste para darme ese valor, Anthony? Bueno, como la intensidad de corriente es la misma en todo el circuito, solamente utilicé la fórmula de la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Y bueno, lo que hice primero es convertir de miliamperios a amperios, Ujú, que son 200 sobre 1000 ujú, y me dio 0.2. Ya ujú. después, la fórmula de resistencia es igual a voltaje sobre la intensidad. Dividí 100 entre 0.2 y medio 500. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Dividiste 100 entre qué? Ah, eran 100. Ah, es que escuché 100, pero son 10. No, sí son 100, oye. No Ah, sé por qué se borró un 0, pero sí son 100. Ajá. ok. Ah, ya lo borré. A ver. Ah, sí, dividí 100 entre 0.2. Ajá. 100 entre 0.2. ¿Eso qué es, oye? A ver, es voltaje
de la fuente, según entiendo, sobre qué intensidad total. Sí, profe. ¿Y eso qué? Eso es una resistencia, ¿no? Sí, profe. Y me estás diciendo que esta resistencia total Uno. es lo mismo que esta de acá. A todos les da 500 ohms, No, oigan. no, profe, no. ya vi. ¿Le restan las demás, profe? ¿Mandé? ¿No se le restan las demás resistencias? Ese es un camino, muy bien. Yo podría restar las demás, justamente. Ese es un camino a seguir. O bien, Anthony, acuérdate que acabamos de ver un tema que se llama la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sale? Ahorita yo dejé libre el camino que pueden seguir, pero mira, date cuenta de esto, Anthony. Tengo una tensión de salida aquí. Tengo una resistencia aquí que obviamente me va a estar formando una caída de tensión acá, ¿sale? Esta le voy a poner V1, aquí va a ser otra caída de tensión V2, aquí va a ser otra caída de tensión V3 y aquí va a ser otra caída de tensión V4, ¿sale? Entonces, ¿cómo calculo esa caída de tensión, Anthony? ¿Cómo calculo un voltaje? Entonces tendría que obtener el voltaje de V1, V2, V3 y correspondiente Ajá. a eso, utilizar la fórmula de Kirchhoff que es VS es igual a los voltajes. Ajá, la sumatoria de las caídas de tensión. Sí, ¿cómo obtengo? Dime cómo obtengo esta tensión, Anthony. ¿Cómo le hago? El voltaje, bueno, en cada una de las resistencias, De sería hecho, acuérdense que ahí en la expresión que tenía las sumatorias, yo se los puse porque era bien fácil ponerlo así. La sumatoria del voltaje de las fuentes es igual a la sumatoria del voltaje de las caídas de tensión. Era bien fácil ponerlo así, pero yo se los puse de otra manera. ¿Cómo se los puse, Anthony? era la sumatoria del voltaje de la fuente es igual a la sumatoria de la intensidad por la resistencia. Justamente, es igual a la sumatoria de la intensidad por las resistencias, ¿sale? O sea que esta intensidad por las resistencias, ¿qué es? Son las caídas de tensión, Anthony, acuérdate, ¿sale? Entonces yo puedo calcular muy fácilmente esta caída de tensión V1 multiplicando R1, el valor de la resistencia 1, por mi valor de la intensidad, ¿sale? De acuerdo a la ley de Ohm, porque voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿sale? Entonces, V1, ¿cuánto valdría, Anthony? 1000. ¿Cuánto? Es I por R. Es 0.2. Sí, No, lo no, manejo. no me digas 0.2, Anthony. Dime, V1 es igual a I por R. ¿I por R qué? ¿R1, R2 o R3? R1. ¿Por qué R1, Anthony? Porque es la primera resistencia, entonces Sí, estamos hablando exacto, porque yo quiero calcular V1, no V2 ni V3. Quiero calcular V1 y estamos hablando de la primera resistencia. Muy bien, por R1, ¿sale? ¿Cuánto me queda? Vamos a sustituir valores, Anthony. se manejan en amperes, ¿no, profe? Sí, es así. Sí, en amperes. Entonces sería 0.2 Muy bien. por 10. Es igual a 2. Es igual a 2, ¿qué? 2 volts. Muy bien, 2 volts, Anthony. Perfecto. Vamos a calcular ahora esta V2. Vamos a ver cuánto vale, oye. V2 es igual a qué, Anthony? A intensidad, ¿por qué? Por la resistencia 2. Por la resistencia 2. ¿Qué intensidad, Anthony?
La intensidad es la misma. Es la misma, ¿por qué? Porque es un circuito en serie, ¿verdad? Y Sí, vale lo mismo para todas las resistencias. Muy bien. Entonces vuelvo a poner 0,2. ¿Por qué, oye? por 47. Por 47. Muy bien. ¿Eso es igual a qué? 9.4. A 9.4 volts. Muy bien, Anthony. Voy a calcular ahora este V3, esta caída de tensión 3, para continuar. Muy bien, ¿cómo nos quedaría? Intensidad, ¿por qué? Por la resistencia 3. Por la resistencia 3. Muy bien. La intensidad es la misma, ya lo habíamos dicho, 0.2 por. Vale, ¿cuánto vale R3, oye? 100 ohms. 100 ohms, ¿sale? ¿Cuánto te da, Anthony? 20. Me da 20 volts. Muy bien. Ahora, ¿eso qué nos dice, Anthony? ¿Qué puedo hacer con esa información? Observa el Sustituirlo. circuito. Tengo la tensión de la fuente que vale 100. Ahora ya tengo todas estas caídas de tensión, ¿sale? V1, V2 y V3, ¿sale? Me falta V4. ¿Qué puedo hacer con esa información, Anthony? Sustituirlo en la ley de Kirchhoff. Muy bien. ¿Cuál me conviene más, oye? ¿La primera expresión que yo les di o la segunda Buenos días. donde se restaban todas de un lado de la igualdad? Pues ambas, ¿verdad? Porque Sí, bueno, es lo mismo tomé la primera. justamente. ¿Cómo le hago? A ver, veme diciendo qué hago, Anthony. Yo lo voy a escribir por ti. Ay, es que lo hice al trancazo. A ver, pero solamente, bueno, pondría el voltaje de salida primero, que es en 100 volts. A ver, no. Primero dime qué dice la ecuación de Kirchhoff Ah, y ya después sustituimos valores. el voltaje de salida es igual a V1 más V2 más V3 más el voltaje 4. Muy bien. Justamente por eso les pido que hagan apuntes, oigan. Justamente por eso. Pero está bien, Anthony. Para la próxima quiero que me enseñes tus apuntes, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más, Anthony? Ya de ahí, bueno, básicamente, hice el despeje primero, donde dije que el voltaje 4, es igual al voltaje de salida menos el voltaje 1 menos el voltaje 2 menos el voltaje 3. Muy bien, entonces, Vs menos V1 menos V2 menos V3 es igual a V4. ¿Así, Anthony? Sí, profe. Muy bien, vamos a sustituir. A ver, tengo que 100 menos, ¿cuánto vale un V1? Veme dictando, Anthony, por favor. Menos 2 volts, Ujú, menos 9.4 volts. A ver, dame ujú. eso. Espérame. Menos 20 volts. Menos 20. Muy bien. ¿Eso es igual a qué? A V4. Sí, profe. Muy bien. ¿Cuánto nos da, Anthony? Bueno, pues sería 100 menos 31.4. Y ese es igual al voltaje 4, entonces serían 68.6 volts, es el valor, 68,6 volts. sería el voltaje 4. ¿Vale? Estamos hablando de volts. Muy bien, 68,6. Entonces, tú me estás diciendo que esta caída de tensión vale 68.6 volts. ¿Sale? Esta de acá. ¿Qué sigue, Anthony? No me están pidiendo volts, me están pidiendo un valor resistivo. ¿Qué sigue, oye? ¿Te suena algo esta fórmula? No me escuchó, o tenía apagado mi micrófono. Era que utilizamos esa fórmula, bueno, despejando la resistencia, que sería el voltaje sobre la intensidad. Y Muy en este bien, caso el voltaje 4. muy bien. Está perfecto, Anthony. Entonces, R4 va a ser igual a V1, 2, 3 o 4, oye.
4. 4. Muy bien, sobre la intensidad. ¿Cuál intensidad? La única intensidad que hay en este circuito. Muy bien, ¿eso es igual a cuánto, Anthony? 68.6, que es el valor de V4, sobre cuánto, G? 0.2. 0.2 amperes. Muy bien, Anthony. ¿Cuánto nos da? 343 343, ¿qué, oye? ohms. Ohms. Muy bien. Ya viste que aquí realmente no son 500, Anthony, son 343 ohms. ¿Todos concuerdan con su compañero, oigan? Sí, ¿Sí, oigan o no? Sí, profe. ¿Seguros? ¿Están durmiendo? no. No, aquí estamos. Muy bien. Ahora, Anthony, ibas muy bien con lo primero que hiciste. Tú me habías dado un valor de resistencia total, ¿te acuerdas? Anthony, ¿sigues Sí, conmigo? profe. Sí, profe. Muy bien. Ya no. Tú me dijiste que valía 500 ohms, ¿sale? Pero tú habías calculado una resistencia total. De hecho, era más fácil seguir el camino que tú seguiste. Yo también hubiera calculado así R4, pero como estamos viendo ahorita el tema de los voltajes, la ley de tensiones de Kirchhoff o de voltajes de Kirchhoff, quise hacerlo así, ¿sale? Calculando V1, V2, V3 y V4. Y nos da 343, ¿sale? Ahora, ¿qué tendría que hacer con esta resistencia total para saber el valor de resistencia 4, Anthony? Solo restarle las demás resistencias. Exacto, restarle 10, que es R1, restarle 47, que es R2, y restarle 100, que es R3. ¿Cuánto me da eso, Anthony? Hazlo, por favor, en tu calculadora. 343 ohms. 343 ohms. Muy bien, ¿sale? Esto es igual a R4. ¿Sí, Anthony? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, está muy bien. Muchas gracias, Anthony. Hay que ponerse abusados con esos conceptos de resistencia total, resistencia 1 y demás, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna duda, oigan? ¿A todos les queda igual? Todos están soñando. No, profe. Bueno, muy bien, continuamos. Espero que no estén todavía dormidos. Vamos a continuar con un nuevo archivo, el archivo 8. Se los voy a enviar entre hoy y mañana se los envío. ¿Sale? Avísenme cuando ya estén viendo mi presentación, por favor. Ya se ve. Gracias. Divisores de voltaje. Gracias, muy bien. Isabel, ayúdame por favor a leer, Isabel Candelaria, ahí en Sí, divisores profe. de voltaje. Gracias. Divisores de voltaje. Un circuito en serie actúa como divisor de voltaje. El divisor de voltaje es una aplicación importante de los circuitos en serie. Un circuito compuesto a partir de una serie de resistores conectada a una fuente de voltaje actúa como divisor de voltaje. La figura siguiente muestra un circuito con dos resistores en serie, aunque puede haber cualquier cantidad. Existen dos caídas de voltaje en los resistores, una en R1 y una en R2. Estas caídas de voltaje son V1 y V2, respectivamente, como indica la figura. Dado que cada resistor tiene la misma corriente, las caídas de voltaje son proporcionales a los valores de resistencia. Por ejemplo, si el valor de R2 es 2 veces el de R1, entonces el valor de V2 es 2 veces el valor de V1.
La caída de voltaje total localizada en una trayectoria cerrada única se divide entre los resistores en serie en cantidades directamente proporcionales a los valores de resistencia. Por ejemplo, si en la figura anterior, si Vs es de 10 volts, R1 de 50 ohms y R2 de 100 ohms, entonces V1 es un tercio del voltaje total, o 3.33 volts, porque R1 vale un tercio de la resistencia total de 150 ohms. Asimismo, V2 es 2 tercios de... no alcanzo a ver esa parte, pero 6.67 volts. Ajá, 2 tercios de VS o voltaje de salida o voltaje de la fuente, ¿sale? Muchas gracias, Isabel. Pues ahí tenemos este nuevo tema, es divisores de voltaje, que bueno, no es otra cosa que cómo se divide la tensión en los circuitos en serie, ¿sale? Pónganle en su cuaderno divisores de voltaje y anoten lo que está en letra cursiva, por favor. La caída de voltaje total, bla, 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 bla. Y bueno, si quieren anotar algo más, algo que se les haga importante, adelante, ¿sale? Pero para mí lo más importante es lo que está en cursiva. Avísenme cuando podamos continuar. ¿Listo, Iván? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Y me va a ayudar Carlos Javier. ¿Estás conectado, Carlos? No se conectó Carlos. Rey David Silva. ¿Estás conectado, David? Rey David. Rey David a la 1. A las 2. No se conectó Rey David, ni hablar. Remedios, tú sí estás conectada. Ayúdame, por favor. Sí, profe. Fórmula del divisor de voltaje. Con algunos cálculos sencillos se puede desarrollar una fórmula para determinar cómo se dividen los voltajes entre resistores en serie. Suponga un circuito con n resistores en serie como se muestra en la figura siguiente, donde n puede ser cualquier número. Gracias, Remedios. Quiero que observen ese diagrama. Tengo una fuente de tensión VS, tengo una intensidad de corriente circulando y un conjunto de resistores conectados en serie, ¿sale? Esa intensidad de corriente va a generar caídas de tensión en los resistores, ¿sale? V1, V2, V3 y así hasta Vn, ¿sale?
ahí está especificado. Y bueno, entonces, ya que lo observaron, vamos a continuar. Pongan como tema en su cuaderno fórmula del divisor de voltaje y continuamos. Remedios, ayúdame a leer ahí en supongamos. A través de cualquiera de los resistores y Rx el número de un resistor en particular o de una combinación de resistores. Con la ley de Ohm se puede expresar la caída de voltaje en Rx, donde voltaje X es igual a la intensidad por Rx. La corriente que circula por el circuito es igual al voltaje de la fuente dividido entre la resistencia total, que es igual a, intensidad total igual a voltaje S sobre Rx. En el circuito de la figura anterior, la resistencia total es R1 más R2 más R3 hasta Rn, sustituyendo I por Vs sobre Rt. En la expresión para Vx tenemos Vx igual a Vs sobre Rt por Rx. Redondeando, tenemos Vx igual a Rx sobre Rt por Vs. La fórmula en general del divisor de voltaje, la cual se establece como sigue. La caída de voltaje a través de cualquier resistor o combinación de resistores en un circuito en serie es igual a la relación de dicho valor de resistencia a la resistencia total multiplicada por el voltaje de la fuente. Muy bien, Remedios, muchas gracias. Pues ahí tenemos estas expresiones, ya están metiéndole números al divisor de tensión. Entonces, yo les dije que anotaran como tema fórmula del divisor de voltaje. Anoten esta última fórmula, Vx es igual a Rx sobre Rt multiplicado por Vs. Y pónganle ahí que es la fórmula general del divisor de voltaje, la cual se establece como sigue y todo lo que está en cursivas. ¿Sale? Vamos a ver qué es cada cosa. Vx obviamente es un voltaje, una caída de tensión en cualquier resistor, ¿sale? Vx puede ser aquí en el diagramita V1, V2, V3 o así hasta Vn, ¿sale? Entonces, eso es lo que es Vx. Rx puede ser R1, R2, R3 o puede ser la combinación de todas estas, ¿sale? Puede ser R1 con R2, R2 con R3, o simplemente R1 o simplemente R2 o simplemente R3, ¿sale? RT, resistencia total, pues ya saben, es la sumatoria de todas las resistencias, ¿sale? Y Vs es el voltaje de la fuente, el voltaje de salida, ¿sale? Avísenme cuando estén listos y continuamos con unos ejemplos muy sencillos.
Listo, Iván, ¿cómo van? Ya, profe. Gracias. Muy bien, continuamos. A ver, Topi, ¿estás conectado? Compañero Santiago Presa, Topi, no se conectó el día de hoy, Topi. Jessica Salazar, ¿veniste, Jessica? Sí, profe, buenos días. Muy bien, Jessica, buenos días. No seas mala, me vas a ayudar con este ejemplo número 1 de cómo aplicar el divisor de tensión, ¿sale? Anoten todos, determine V1 y V2 en el siguiente circuito, ¿sale? Nos piden calcular V1 y V2 y el circuito es de esta manera. Una fuente de tensión VS de 10 volts. Tengo una resistencia 1 con valor de 100 ohms. Una resistencia 2 con valor de 56 ohms. Y tengo un V1 y un V2. ¿Sale? Ahí tienes, Jessica, es una fuente de tensión VS con un valor de 10 volts. Siguiendo el sentido convencional, tengo una resistencia 1 con valor de 100 ohms y su caída de tensión 1, ¿sale? Siguiendo, tengo resistencia 2 con valor de 56 ohms y mi caída de tensión 2, ¿sale? Adelante, Jessica, avísame cuando estés lista y continuamos. Sí, profe. Sí, muchas gracias. Ya, profe. Muy bien, ¿cuánto te da V1, Jessica? 6.41 volts. A ver, permíteme. 6, ay, caray, 6.41 volts. ¿Y V2? 3.5897 volts. Muy bien. ¿Cómo le hiciste, Jessica? Para sacar el voltaje 1, utilicé la fórmula general del divisor de voltaje, que Rx es igual a 100 ohms sobre la resistencia total, que son 156, por el voltaje de salida, que sería 10 volts. A ver, muy bien. Para empezar, R total es igual a R1 más R2 directamente, ¿verdad? Sí. Entonces, R total, ¿cuánto me dijiste que era? 156 ohms. 156 ohms. Muy bien, Jessica. Entonces, ahora sí vamos a sustituir. Para sacar V1, eso es igual a R1, ¿cuánto vale? 100 ohms. Bien, muy bien. R total, ya me dijiste que es 156.
y lo multiplicaste por 10, ¿verdad? Sí. Por 10, que es VS. Muy bien. ¿Cuánto te dio? 6,41 volts. Muy bien. ¿Todos concuerdan con Jessica? Oigan, ¿a todos les dio igual? Sí, profe. Muy bien. Está perfecto, Jessica. A ver, ahora, para sacar V2, ¿cómo le hiciste, oye? Igual puse el valor de la resistencia, que es 56 ohms, sobre la A resistencia ver, total. pusiste R2. Perdón, Jessica. Es que yo, me cuesta trabajo entender y voy paso por paso. Entonces, ahora en la fórmula, en vez de poner R1, pusiste R2, ¿verdad? Sí. Y luego abajo volviste a poner la resistencia total, que es lo que indica la fórmula, ¿verdad? Sí. Y lo multiplicaste nuevamente por la tensión de la fuente VS, ¿vale? Ahora sí, ¿eso es igual a qué? Dame valores ahora sí, Jessica. Ese es igual a 56 sobre 156 por 10. Y me dijiste que te dio 3,59, ¿verdad? O 58, perdón. Sí. Volts. Muy bien, Jessica. ¿A todos les da igual, oigan? ¿Concuerdan con Jessica? Sí, profe. Exacto. Ahora, Jessica, ¿cómo comprobarías tú que este resultado, esta caída de tensión de acá, efectivamente vale eso y que esta caída de tensión de acá efectivamente vale eso? Porque por la ley de Kirchhoff, el voltaje de salida es igual al voltaje 1 más el voltaje 2, y el voltaje 1 más el voltaje 2 nos daría, bueno, 9,99, pero es muy aproximado a 10. Exacto. 10 es igual a 10. Muy bien, Jessica. Perfecto. Pues ahí se comprueba que este voltaje VS, voltaje de salida o voltaje de fuente, debe de ser igual sumado a las caídas de tensión. ¿Sale? Entonces ahí tenemos que pues es igual. Muy bien, Jessica, estuvo perfecto. Ya está tu participación. Y Fabián Ríos, ¿estás conectado? Sí, profe. Muy bien, Fabián, buenos días. ¿Me vas a ayudar con el ejercicio número 2? Y quiero que anoten en su cuaderno lo siguiente. Calcule la caída de tensión V1, V2 y V3 en el siguiente circuito. V1, V2 y V3 en el siguiente circuito. Y el circuito es de esta manera, oigan. Tengo una fuente de tensión VS con un valor de 10 volts. Tengo una caída de tensión 1, una caída de tensión 2, una caída de tensión 3. Tengo una R1 que vale 100 ohms. Tengo una R2 que vale 220 ohms. Y tengo una R3 que vale 680 ohms. ¿Sale? A ver, les explico rápidamente. Una fuente de tensión VS con un valor de 10 volts. Continuando con mi sentido convencional, tengo una resistencia 1 con un valor de 100 ohms, ¿sale? Y mi caída de tensión 1. Continúo, R2 vale 220 ohms y mi caída de tensión 2. Continúo, R3 vale 680 ohms y mi caída de tensión 3, ¿sale? Tengo que calcular las tres caídas de tensión y bueno, adelante, Fabián, avísame cuando estés listo.
Ya, profe. Muy bien, Fabián. ¿Cuánto te da V1, oye? 1 volt. 1 volt. V2. 2.2. V3. 6.8 volts. ¿Cómo le hiciste, Fabián? Primero se saca la resistencia total, sumando todas las resistencias. Y después, para cada... ¿Cuánto te da R total? Perdón, Fabián. Sí, 1000 ohms. Muy bien. ¿Qué más, Fabián? Y ya se aplica la fórmula de la ley de Ohm para Ajá. sacar el voltaje. Muy bien. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo la aplicaste, oye? A ver, veme diciendo. Para V1, por ejemplo, ¿cómo te queda? V1 igual a resistencia 1 sobre resistencia total por el voltaje de salida. Ah, muy bien. Esta no es la ley de Ohm, oye. Es una fórmula general del divisor de tensión. Esa, perdón. Bueno, muy bien. Está perfecto, Fabián. Ahora sí, dame valores. 100 sobre 1000 por 10. Y te dio 1 volt, ¿verdad? Sí. Para V2, ¿cómo le hiciste, oye? Resistencia 2 sobre resistencia total por el voltaje de salida. Dame valores. 220 sobre 1000 por 10. Profe, el voltaje 2 es 220. ¿El voltaje 2? No, resistencia 2, perdón. Sí, la resistencia 2 es 220. Por eso, yo sé que no se ven muy bien los números, estoy de acuerdo con ustedes, pero precisamente por eso, justo antes de empezar el problema, les hago un repaso y les digo qué valores tiene cada cosa, ¿sale? Entonces, estén atentos, por favor. Después de que acabo de escribir, les doy los valores. Continuamos, Fabián. Sí, y da 2.2 volts. 2.2 volts. Muy bien. Para V3. V3 es igual a resistencia 3 sobre resistencia total por el voltaje de salida. Valores. 680 sobre 1000 por 10. Y te da 6.8 volts. ¿Cómo ven, oigan? ¿A todos les da lo mismo? ¿Todos concuerdan con Fabián, oigan? Sí. Sí, profe. Muy bien, está perfecto, Fabián, justamente. Oye, Fabián, ¿cómo le haría yo para saber que estoy bien, oye? Sumando los voltajes de las resistencias. ¿Cómo le hago, oye? ¿Cómo le haría? Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 y debe ser igual a voltaje de salida. Perfecto, oye. Entonces, 6.8. No, vamos a empezar por voltaje 1 que vale 1. 1 más voltaje 2 vale 2.2.
más voltaje 3 que vale 6.8, debe de ser igual a 10. Entonces tengo que 7, 8, justamente, mira, perfecto, que 10 es igual a 10, entonces se está cumpliendo la ley de ¿qué, oye? La ley de voltajes. Sí, muy bien, la ley de voltajes de Kirchhoff. Muy bien, 10 es igual a 10. Perfecto, Fabián, ahí está tu participación, muy bien. Y continuamos con Milan Uriel. ¿Estás conectado, Milan? Sí, profe, buenos días. Perfecto, Milan. Buenos días, oye. A ver, todos anoten en su cuaderno. Determine los voltajes entre los siguientes puntos del circuito. Número 1, de A a B. Número 2, de A a C. Número 3, de B a C. Número 4, de B a D. Y número 5, de C a D. ¿Sale? Muy bien. Es lo que nos pide calcular, oigan, estos voltajes. Y el circuito es como sigue. A ver. Tengo una fuente de tensión. Tengo un resistor, otro resistor, otro resistor y cierro. La fuente de tensión es VS, voltaje de salida, más o menos vale 25 volts. ¿Vale? Estas se llaman R1, R2 y R3. Tengo mi punto A, mi punto B, mi punto C y mi punto B. ¿Sale? La primera resistencia vale 1 kilo ohm. La segunda resistencia vale 8.2 kilo ohms. Y la tercera resistencia vale 3.3 kilo ohms. ¿Sale? Van así mis calles de tensión de más a menos y de más a menos, obviamente. Y pues ahí tienes, Milan. Adelante, hay que calcular la tensión entre estos 5 puntos, por favor, del circuito. Y tengo una fuente de tensión que vale 25 volts, VS. Continúo con el sentido convencional. Tengo una resistencia 1 con un valor de 1 kilo ohm, una resistencia 2 con un valor de 8.2 kilo ohms, una resistencia 3 con un valor de 3.3 kilo ohms, y mi punto A, mi punto B, mi punto C y mi punto D. ¿Sale? Adelante, Milan. Avísame cuando estés listo, por favor.
¿Cómo vamos, Milan? ¿Todo bien? Sí, profe, me faltan dos. Muy bien, está muy bien. Muy bien, Topi, ya leí tu mensaje. Está muy bien, no te preocupes. Creo que ya, profe. Perfecto, Milan. Vamos a Nada más hacer... una Ajá, duda. a ver, dime, adelante. Es que lo hice, bueno, tomando el 1 kilo ohms y luego, o sea, solo los 1000 ohms, pero no sé cuál sería la forma correcta. O sea, los resultados serían los mismos, nada más serían los ceros, los que cambiarían. Sí, no te preocupes, ahorita lo vamos viendo. Dime cuánto te da para el número 1, Milan. El voltaje 1, apliqué la fórmula que nos dio, sería V1 es igual a la resistencia. Perdón. Mira, primero dame los resultados 1, 2, 3, 4, 5. Y Ajá, ahorita los vamos haciendo, por favor. 2, 2, ¿qué, oye? ohms, no, volts, Volts, muy bien. El 2, ¿cuánto te da? 18.4 volts, El 3, 16.4 volts, el 4, 23 volts y el y 5, 6.6 volts. 6.6 volts. Muy bien, Milan, perfecto. Ahora sí, ¿cómo le hiciste para el número 1? Ah, el voltaje 1 va a ser igual a la resistencia 1, que es de 1, sobre la resistencia total, que es de 12.5, multiplicado por el voltaje, que es voltaje de salida igual a 25. Perfecto, entonces, ¿cuánto vale el total, Milan? 12.5 12.5 kilos, ¿verdad? kilo ohms. Muy bien, entonces, ¿cuánto te da ahora sí dame valores, oye, R1 entre R total, veme diciendo cuánto le pongo yo, oye. Sí, 1 sobre 12.5. ¿Un qué, oye? Un ohm. ¿Un No, ohm? sí, 1 kilo ohm. Sobre 12.5 kilos, ¿sale? ¿Por cuánto, oye? Por 25 volts. Por 25 volts, muy bien. Entonces, esto nos queda, me dijiste que te dio 2, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? Sí, ¿Sí, Milan? sí. Sí.
Ahí está, 2 volts. Luego, para el número 2, el voltaje Voltaje 2 de A a C AC, perdón. sería igual a ¿qué, oye? Voltaje 2 va a ser igual a la suma de las dos resistencias, que sería 1 más 8.2 kilo ohms. No. Dime R1 con R ¿qué, oye? A R1 más R2 Ujú, sobre la resistencia total. ujú. Todo eso multiplicado por el voltaje de salida. Ok. Oye, Milan, ¿por qué estás haciendo esta suma de R1 más R2, oye? Porque era de A a B y entre ellos hay dos resistencias. De A a C. Sí, y de entre esos había dos resistencias. Exacto, justamente. Entonces, en la fórmula yo les había dicho que Rx, esta que está aquí arriba, aquí tenemos Vx es igual a Rx entre Rt por Vs, ¿sale? Entonces yo les había dicho que esta Rx podía ser una resistencia cualquiera, R1, R2, R3, o la combinación de más resistencias, ¿sale? En este caso, Milan aplicó muy bien esta fórmula. Aquí esta Rx se está convirtiendo en estas dos porque nos están pidiendo calcular el punto de A hasta C. Perfecto, Milan, muy bien. Entonces, ahora sí dame valores. 9.2 kilo ohms sobre 12.5 kilo ohms. Muy bien, por 25, y eso te dio, ¿cuánto me habías dicho? 18.4. 18.4 volts. Muy bien. Para el número 2, oye, para el número 2, para el número 3, que es el voltaje de B a C de B a C, va a ser igual a resistencia 2 sobre 12.5, no, voltaje total, no, resistencia total por voltaje de salida. Muy bien. Entonces, ahora sí, dame valores, sería 8.2 kilo ohms Kilo ohms sobre 12.5 y luego todo eso multiplicado por 25 y el resultado sería 16.4. Muy bien. Para el punto 4, ¿cómo le hiciste, oye? El voltaje va a ser igual a la resistencia de voltaje de B a D, va a ser la suma de las resistencias 2 y 3, resistencia 1, resistencia 2 más resistencia 3 sobre la resistencia total, multiplicado por el voltaje de salida. Dame valores. Sería 11.5 sobre 12.5 multiplicado por 25 y el resultado sería 23. Muy bien. Para el número 5, ¿cómo le hiciste? El voltaje de C a D. El voltaje de C a D va a ser igual a la resistencia 3 sobre la resistencia total por el voltaje de salida. Dame valores, oye. 3 sería 3.3 sobre 12.5 y eso multiplicado por 25 y el resultado sería 6.6. Muy bien, oye. ¿A todos les dio lo mismo? ¿Concuerdan con su compañero Milan? ¿Todos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, perfecto, Milan, estuvo muy bien. Ahora, Milan, dime algo, oye. Se supone que la ley de tensiones de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de los voltajes
de la fuente debe de ser igual a la sumatoria de los voltajes en las resistencias o las caídas de tensión, ¿sale? Entonces, dime por qué si sumo estos 5, no me da 25, oye. ¿Por qué sumados me da más? ¿Qué tendría que hacer ahí para que esté correcta mi ley de tensiones de Kirchhoff, oye? Sacar el voltaje. Se tiene que hacer por separado, ¿no? Algo así. Ajá, muy bien, justamente, Milan. Entonces, yo únicamente tendría que sumar el voltaje de A a B, o sea, más el voltaje de B a C, ¿sale? O sea, me parece que es y el voltaje de C a D, que es este. Este voltaje no lo tengo que tomar en cuenta, ni para mi ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces, sumando 2 más 16.4 más 6.6, me tiene que dar 25, ¿sale? Muy bien, Milan, estuvo perfecto, oye. Pues ya se acabó el tiempo, ya son las 8:36. Continuamos la próxima clase, ¿sale? Muchísimas gracias, oigan. Hasta luego, profe. Sí, profe, hasta luego, que tenga buen Hasta día. luego. Buen día, igualmente. Cuídense. A Torres, ¿por qué no pasaste?